Vamos a continuar. Habíamos indicado que el oxígeno pasa del alveolo al capilar. Y en el primer tercio, que es de 0,25 segundos, aquí está, ya se produce el intercambio gaseoso, es decir, ingresa el oxígeno y sale el CO2. Todo el trayecto, oxígeno en un capilar. Habíamos indicado también que existen más de 200.000 millones de capilares, eso dice la literatura, ¿no? Entonces, el trayecto es, en cada capilar sucede 0,75 segundos, ¿no? En los primeros 0,25 segundos ya existe el intercambio gaseoso. Bien, entonces, ya hemos visto que una vez que el oxígeno pasa al capilar, se tiene que unir o se une a la hemoglobina, es decir, atraviesa toda la membrana respiratoria. Ahora, esta membrana respiratoria, aquí está, esta membrana respiratoria consiste en 6 capas, ¿ya? 6 capas. Algunos dicen 5, otros dicen 4, pero acá tenemos los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Esto que consideran capa es líquido en el alveolo, ¿ya? Acá existe lo que se llama el factor surfactante, el factor tensioactivo, o factor, eso van a ver posteriormente con el doctor, no, porque le corresponde, pero les adelanto que este factor surfactante, su función es disminuir la tensión superficial del alveolo, es decir, evita el colapso del alveolo, ¿ya? Evita el colapso del alveolo. Entonces, esta es la primera capa. La segunda capa es la capa de los, entonces aquí vamos a anotar, primera capa, el líquido, ¿no? El líquido alveolar. Segunda capa, de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2, habíamos dicho, que secretan el factor surfactante. ¿Qué es el factor surfactante? Es el factor tensoactivo, ¿ya? Es el que evita el colapso del alveolo. Eso lo van a ver con detalle en las clases del doctor Urquieta, ¿ya? Entonces, es importante este factor surfactante, especialmente en los recién nacidos, ¿no? El recién nacido prematuro tiene falta de factor surfactante, por eso tiende al colapso y tiende a lo que se llama el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido o el síndrome de membranas hialinas. Bien, y la tercera capa de la membrana respiratoria es esta, ¿no? Esta es el epitelio alveolar. El epitelio alveolar. Alveolar. La cuarta capa es este es el epitelio alveolar y esta es la membrana basal del alveolo, ¿ya? Del alveolo. A continuación viene el espacio intersticial. Este es el espacio, habíamos dicho. ¿Cuánto mide este espacio intersticial? 0,2 micras, es bastante delgadito, ¿no? O sea casi imperceptible, ¿no? Es la membrana basal del alveolo, los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que es el epitelio alveolar, la membrana basal del alveolo, el espacio intersticial, la capa quinta es la membrana basal del endotelio capilar, está, y la sexta capa, el endotelio, las células endoteliales, el endotelio capilar. Entonces, todas esas capas tienen que pasar el oxígeno para
llegar al glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo unirse a la hemoglobina, ¿no? Y a las 4 subunidades, hemos dicho, con las 4 subunidades se acopla el oxígeno y eso es lo que se denomina la saturación, ¿se acuerdan, no? Saturación, ¿listo? Entonces, muy bien. Hemos hablado también de la ley de Fick, ¿se acuerdan? Y hemos dicho que la ley de Fick se aplica para el oxígeno disuelto, es decir, este oxígeno que está en fase gaseosa va a pasar a fase líquida y para calcular la concentración de ese gas, en este caso del oxígeno, habíamos dicho que la concentración del oxígeno es igual a o es directamente proporcional a la presión por el coeficiente de solubilidad. Habíamos calculado que para una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio multiplicado por su coeficiente de solubilidad, que es 0.003 ml por cada 100 ml de sangre, entonces hemos calculado que eso es 0.3 ml por cada 100 ml de sangre, en este caso sangre arterial, ¿ya? Esa es la cantidad de oxígeno. Ahora, si yo tengo 0.3 por cada 100 ml, ¿qué pasa si acá le aumento un 0 y acá le aumento un 0? Entonces tendría 3, entonces esto gozaría y tendría 3 ml por cada litro, por un litro de sangre. 3 ml, ¿no? 3 ml es 1 ml, 2 ml, 3 ml, ¿no? Imagínense una jeringuita de 5, 3 ml en cada litro, por cada litro. ¿Y cuántos litros tenemos de sangre o de bolemia en nuestro organismo? Aproximadamente 5, ¿no es cierto? Lo que quiere decir, multiplicado entonces por 5, entonces tenemos 15 ml de oxígeno, ¿no? El total dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿cuánto habíamos tenido de oxígeno disuelto? 15 ml. Enseguida vamos a ver el total, el contenido arterial de oxígeno del total dentro de la sangre, ¿ya? Entonces, aquí está la ley de Henry. Ahora, esta ley de Henry podemos aplicarla también para el CO2, ¿no? Entonces, en el CO2, el coeficiente de solubilidad en sangre arterial es de 0.6, ¿no? 0.06. Y con eso vamos a calcular cuando estamos llevando el transporte de CO2, ¿ya? Entonces se puede calcular tanto para el oxígeno como para todos los dos gases que nos interesan, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces la ley de Henry y la ley. Ya, un concepto. Bueno, habíamos dicho que este oxígeno, una vez que atraviesa, que llega al capilar, se une a la hemoglobina y esa unión depende o está en función de ¿qué? De la presión arterial de oxígeno. Habíamos dicho también que esa presión arterial de oxígeno es 95 y no 103 como en el alveolo. ¿Por qué? Por la mezcla venosa, es decir, baja, ¿no? Baja a 95. Estamos hablando del nivel del mar, ¿no? Presión arterial 95, ¿no? Milímetros de mercurio. Y esta es la saturación. Habíamos dicho también que y han calculado, ustedes han tomado la saturación y nosotros estamos acá con los cálculos de la presión alveolar de oxígeno, entonces no estamos con 60 porque a nivel de la presión arterial
igual tenemos mezcla venosa y va a disminuir un poco, va a ser 57, 56, etcétera, pero estamos por acá. Y con esa presión hemos visto que estamos saturando alrededor de 90, un poco más, inclusive hay algunos que han saturado 95, alguien me ha dicho 98, ¿no? Pero eso es por la buena capacidad ventilatoria, ¿no? Ahora, es acá, bueno, primero iremos por esto que es lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Es una representación, cuando alguna vez yo les hago la pregunta y les digo, ¿qué significa esta? En el monitor marca, o en el oxímetro marca 95, o 93, o 90, o 80, ¿ya? De saturación, 80% de saturación. Entonces, la respuesta es, ¿qué significa? Significa que la presión arterial, ¿no? Ya, porque está en relación directa a la presión arterial de oxígeno, significa que la presión, cuando yo le pregunto de 80, significa que aproximadamente la presión está en 50 milímetros de mercurio. Eso no tienen que olvidarse. Es igual que cuando les preguntan sobre el vector cardíaco, o sea, les preguntan, el eje eléctrico. ¿Qué van a hacer cuando hacen eje eléctrico? Inmediatamente en un costadito hacen su círculo de Cabrera, ¿no es cierto? O el sistema exaxial. Entonces ahí van a ver derivación 1, derivación 3, ABF, y con sus vectores, y facilito, porque siempre preguntan sobre el eje eléctrico, ¿no? Entonces, pero para hacer un costadito en su examen, o ya ustedes hacen su eje eléctrico, igual acá, cuando tengan eso, inmediatamente se imaginan la curva de disociación de la hemoglobina. Nuevamente repito, la saturación está en directa relación con la presión arterial del oxígeno. Lógico, ¿no? Porque vamos a repetir esto altísimo porque es lo más importante. Entonces, para una presión de 95, a nivel del mar, ellos saturan con 97. Para una presión de 90, miren, a este nivel la curva se aplana. En los textos indican que de aquí a acá es una descarga rápida, es decir, hay un fenómeno de facilitación, un fenómeno de ayuda. La primera molécula de hemoglobina ayuda a la otra, así, y al final se queda, va lentamente saturándose. ¿De acuerdo? Por eso se llama la zona de descarga, y esta es la zona de meseta, y esta es la curva de disociación. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y por qué ha puesto acá estas dos cifras? Esto es lo que se llama la P50. Entonces, anoten, la P50. ¿Qué es la P50? Esta es la P50. P50. Entonces, está en todos los textos y estas preguntas de todo lado. La P50, cuando muchos que, pues 50% que es de oxígeno, de saturación, no es así. Es la presión arterial. Presión arterial de oxígeno. Esto es presión arterial, ¿cierto? Presión arterial de oxígeno. Todo esto es presión arterial de oxígeno. Es la presión arterial de oxígeno a la que el oxígeno se satura con la hemoglobina en un 50%. Esa es la P50. Voy a repetir. ¿Qué es la P50? La P50 es la presión arterial, esa presión arterial, a la que el oxígeno se satura con la hemoglobina en un 50%, es decir, a la mitad, ¿no? Pero ¿con qué presión se satura? A la mitad, con 27, ahí está. Entonces, esta P50, ¿cuánto es? 27 milímetros de mercurio. Entonces, aquí no hay equivocación, porque así es la definición, ¿ya? Algunos, cuando se les pregunta, que generalmente se inventan, quieren razonar. Medicina no es para razonar al principio, después ya van a razonar en clínicas con todos los conceptos. Hay algunos que van a decir, no, yo soy memorial. Bueno, al principio es memoria, 90, 100% casi memoria. Pues hay que memorizar los conceptos, hay que memorizar los datos, las fórmulas, y después ya uno va razonando. Cuando ya tenga el paciente, va a decir, esto por esto, este diagnóstico no es así, por esta razón, por ejemplo. Entonces, al principio, todo es acumulación de datos en la cabecita, en la memoria, ¿no? Ahora, algo que parece intrascendente, pero para darle
sentido, darle contextualidad a esta curva, ¿ya? A esta curva. Entonces, existen factores que cuando esta curva se desplaza hacia la izquierda y el punto de referencia es la P50, entonces fíjense, esto viene así, ya es un poco anormal, o esto viene así, porque el verde es lo normal. Entonces dice, la P50 se ha desplazado a la derecha, o sea, el valor, ¿no? El valor de la P50 se ha ido más aquí, o el valor se ha venido a este lado, se ha desplazado a la derecha o a la izquierda. ¿En qué casos? En casos de por ejemplo, cuando disminuye el pH, ¿en qué caso se desvía a la derecha? Disminuye el pH, en caso de acidosis. En casos de que aumenta la concentración, que viene a ser lo mismo, de CO2. Siempre habíamos dicho que el CO2 tiene que eliminarse, pero cuando no se elimina por una hipercarbia, entonces la curva se desplaza a la derecha. Ahora, ¿en qué otros casos? El aumento de temperatura. El aumento de temperatura va a aumentar el metabolismo, ¿no? Y el metabolismo a su vez también va a aumentar el CO2. Y un metabolito de la glucólisis es la 2,3-DPG. Este es 2,3 de bifosfo o bifosfo, BPG dicen algunos, ¿no? DPG igual es 2,3 bifosfo. Cuando aumenta, ¿no? El 2,3-DPG, en casos, por ejemplo, que aumentan los glóbulos rojos, ¿no? En una eritrocitosis, aumenta la glucólisis dentro de ese glóbulo rojo y aumenta la 2,3-DPG porque es un metabolito de la glucólisis, ¿no? A mayor glóbulo rojo, mayor glucólisis y mayor 2,3-DPG, ¿no? Todo lo contrario en espejo sucede al otro lado, es decir, cuando se desplaza la curva a la izquierda, ¿ya? Entonces, aumento del pH, ¿no? Alcalosis, aumento del pH, entonces, disminución de CO2, o sea, una hiperventilación. Una persona hiperventila y saca el CO2, eso se llama alcalosis. Entonces, disminución de la concentración de CO2, ahí está, disminución de la temperatura. ¿En qué caso se disminuye la temperatura? Por ejemplo, se hace hipotensión, mejor dicho, hipotermia, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, se baja la temperatura hasta 17 grados, con el objeto de disminuir el consumo de oxígeno por los tejidos. ¿Por qué? Porque ese corazón va a entrar en cardioplegía, entonces tienen que disminuir la temperatura para que no requiera mucho oxígeno en los tejidos y, bueno, les dé tiempo para trabajar. Y por último, en este caso, una anemia, ¿verdad? Lo contrario de la elevación de la 2,3-DPG, la disminución de la 2,3-DPG. Ahí está las causas que aumentan y disminuyen la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ya? Esta hemoglobina, la hemoglobina, el valor normal, ¿cuánto es de la hemoglobina? 15 gramos, ¿no? 15 gramos, ¿por qué? Por decilitro, ¿no? O por 100 de sangre, por 100 ml de sangre viene a ser lo mismo. Entonces, hay un dato que es importante, porque habíamos visto que la mayor parte son datos y pues son los cálculos. Pues 1 gramo de hemoglobina transporta 1,34 volúmenes de oxígeno. ¿Ya? Entonces, una vez que el oxígeno entra, se une a la hemoglobina. Y tenemos 15 gramos de hemoglobina. Por lo tanto, decimos 15 gramos de hemoglobina transportará X. ¿Cuánto es esa X? 15 por 1,34. Calculen, por favor. 19,4. 20,25, ¿sí? 20,25. Entonces, eso es la cantidad de oxígeno que transporta 15 gramos de hemoglobina. Entonces, 20,5 volúmenes de oxígeno por los 15 gramos de hemoglobina. Esto es lo que se denomina la
capacidad de oxígeno. La capacidad del oxígeno. Aquí está la capacidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina la capacidad del oxígeno. Yo puedo hacer ejercicios, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad, por ejemplo, del oxígeno si tengo 10 gramos de hemoglobina? 10 por 1.34 me va a dar 13.4. Entonces, en una anemia va a transportar 13.4 volúmenes de oxígeno por los 10 gramos de hemoglobina. ¿Sí? 10 gramos de hemoglobina. Ahí está. Esa es la capacidad. Ahora viene el concepto un poquito más complicado, que es el contenido. Para los que han llegado recién, bueno, vamos a... Hemos repasado acerca de lo que es... Bueno, todo es importante, ¿no? Primero hemos repasado, esto ya saben, de la ley de Henry. ¿Se acuerdan de esto ayer? Los que han venido han visto que hemos hecho una fórmula clave, ¿no? La FiO2. ¿Cómo calculo la fracción de inspiración cuando le estoy administrando oxígeno? Está por demás decir que todos saben manejar el oxígeno, es decir, bueno, ahora al menos con la pandemia han visto balones de oxígeno, tiene su manómetro y se abre como la garrafa y tiene dos manómetros, un manómetro que es el detector de presión y el otro es el flujómetro, ¿sí? Yo creo que todos conocen, ¿no? Entonces se abre el flujómetro como un manguito, una válvula, entonces se abre. Entonces en el manómetro, entonces, ahí nos indica la cantidad de litros. Aquí, digamos, dice 2 litros, 3 litros, hasta aquí dice 15, hasta aquí dice 15 litros, ¿no? 15 litros. Entonces va aumentando el relojito y en este otro reloj está el manómetro reductor de presión, es decir, cuánto de oxígeno tiene ese balón. Habíamos indicado también ayer que si con 1 litro o con 2 litros ¿mejora qué? La saturación, porque vamos a recordar un poquito porque ya han llegado más estudiantes a ver dónde lo vamos a poner acá. No quiero borrar para que, bueno, entonces habíamos dicho, si mejora la FiO2, porque habíamos dicho la regla de 3, entonces si mejora a mayor FiO2, entonces mayor ¿qué? Mayor presión de inspiración en el medio del oxígeno, en el medio ambiente, ¿no? Hemos dicho que si por ejemplo le damos 5 litros con esta fórmula, 5 por 4, 20 más 20, 40, hemos doblado la FiO2 y al hacer la fórmula, la regla de 3, entonces obviamente se dobla todo el resultado. ¿Se acuerdan cuánto hemos obtenido la presión de inspiración en el medio ambiente? 159, ¿no ve? Y después baja, se resta la presión del vapor de agua y ¿cuánto hemos obtenido? 149 de presión. Entonces con esa presión ingresa, ¿no? Pero si doblamos, yo a veces digo, si duplico en el examen, si duplico la FiO2, ¿en cuánto mejora la presión de inspiración de oxígeno en el medio ambiente? Simplemente es hacer la regla de 3 y en vez de hacer con 0,2 hacen con 0,4, listo, ¿no? En vez de hacer con 20%, hacen con 40%, ¿no? Nada más, facilito, ¿no? Ya. Y si mejora la presión de inspiración de oxígeno, ¿qué mejora? Mayor presión de inspiración de oxígeno en el aire traqueal húmedo. Si mejora la presión en el aire traqueal húmedo, ¿qué mejora? La presión alveolar de oxígeno. Y si mejora la mayor presión alveolar. Y si mejora la presión alveolar de oxígeno, ¿qué mejora? La presión arterial de oxígeno. Y si mejora la presión arterial de oxígeno, mejora la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Y si mejora la saturación, mejora la oferta de oxígeno a los tejidos. Ahí está. Esa es la famosa cascada del oxígeno. Importante. Lo que quiere decir que cuando administramos entonces, ahí está. Vean ustedes. Entonces, nuevamente, esta FiO2, ¿cómo mejoro?
mejoro con la oxigenoterapia, ¿no? Puede dar o sea, no había sido necesario, si con 2 litros mejora la saturación, aquí está la saturación, porque eso es lo que puedo medir, puedo detectar, puedo monitorizar, ¿no? Puedo tomar. Entonces, si con 2 litros mejora, no necesito gastar el oxígeno, ¿no? Lo que les decía ayer. Pues hay mucha gente en la desesperación, dale 8 litros, dale 10 litros, dale, aumentarle, no. Pero si la saturación ha mejorado, no hay razón, ¿no? Entonces gasta el oxígeno y ¿cuánto costaba? Ha subido, o sea, el oxígeno, aquí hay gente que se aprovechaba, ¿no? Está con anestesia en la mano, estaba de turno. Bien, entonces es importante, un poquito si quieres, puedes ir a tomar una horita y vuelve, ¿no? Porque si no, no va a entender nada. Estimule la formación reticular. Se estimula la formación reticular y al mismo tiempo va a la corteza, ¿no? Entonces, de la corteza vuelve a la corteza y el estado de vigilia, el estado de actividad. Nada más yo también me siento bien porque en la anestesia a veces amanecemos trabajando y el día siguiente es difícil aguantar. Bien, ahí está la cascada del oxígeno, la FIO2, la Lentigensy, la membrana respiratoria, hemos hecho ahora viene el contenido, ¿cómo vamos a calcular? Ahora sí puedo borrar, ¿no? Voy a borrar, a ver, ¿cuál voy a borrar? Aquí haremos el contenido, contenido arterial de oxígeno. Pregunta de examen, ¿ya? El contenido. ¿Cuánto de oxígeno tengo en 34 por saturación? Fíjense, le pongo un paréntesis, más el oxígeno disuelto. Ya está. Ustedes ya tienen los datos, pueden sacar, pero es facilito. Hemoglobina por 1.34, porque 1.34 es la cantidad de oxígeno que transporta por gramo de hemoglobina. Listo, 1.34. Eso nunca tienen que olvidarse. En algunos dicen 1.39, pero el oxígeno físico es el que le baja a 1.34. Bueno, eso es otra explicación. Tal vez en fisiopatología. Bueno, contenido arterial de oxígeno. Por saturación de oxígeno sobre 100, aquí vamos a poner, sobre 100, ¿no? Saturación sobre 100, ¿ya? Sobre 100. Ya, esa es la fórmula. No olvidarse porque es pregunta de examen. Si estoy dando para preguntar, además es importante, ¿no? Entonces, ahora reemplazamos. Contenido arterial de oxígeno es igual a 1.34, ¿sí? No, mejor dicho, 15, ¿no? 15. Hemoglobina es 15 por 1.34 por saturación sobre 100. ¿Cuánto hemos dicho que es lo normal en nivel del mar? 97. Entonces, por 97 entre 100, 0,97. Estamos haciendo a nivel del mar el ejercicio, no alcanza para hacer todo el tiempo de ejercicio, el tiempo entonces 0,97. ¿Cuánto hemos dicho que es a nivel del mar redondeando el oxígeno disuelto? ¿Cuánto? Acuérdense, 0,3, ¿no es cierto? Es el oxígeno disuelto, 0,3 ml por 100 ml de sangre, porque esto nos va a dar en ml de oxígeno por 100 ml de sangre, ¿no? Contenido arterial de oxígeno, porque hay también el contenido venoso de oxígeno. Habíamos dicho que en la vena, aquí en la vena, en el lado venoso, en esta arteria, pero este lado venoso, la presión venosa de oxígeno, ¿cuánto es? Igual. Exacto, muy bien. Van a participar, esto es bueno, porque nunca se van a olvidar así. No le corrigido todo escuchando, nunca se van a olvidar. Entonces, 40 milímetros de mercurio. Entonces, así como hemos calculado acá con y la saturación aquí en la vena, ya, cuando se toma una gasometría, ya, de la sangre venosa, nos va a dar 75% en el lado venoso. Saturación de oxígeno, vamos a poner saturación de oxígeno con la hemoglobina.
igual 75% en el lado venoso. ¿Ya? Entonces, esos datos son importantes. La saturación y la presión venosa de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos, por favor, calculen este contenido arterial de oxígeno en el lado arterial, se supone en el lado arterial. ¿Ya? 0. 0,19 ¿cuánto? No, 19. 19, ¿no? 15 por 1.34 por 0,97 más 0,3. 19.79. 19.79. ¿Ve? ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Fíjense, esa es la cantidad, el contenido arterial de oxígeno en sangre arterial. ¿Se dan cuenta? Pero, bueno, yo puedo redondear 69, 20, ya, 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre arterial. Ahora, por favor, vamos a hacer contra aquí. Ya nos estamos con tanta datos, pero no están perdiendo, ¿no ven? Contenido arterial. Ahora, contenido venoso. Contenido venoso de oxígeno es igual a hemoglobina por 1.34 ¿por cuánto? Por 75 sobre 100, pero más, estamos con una presión de 40. 40 por 0.03 sería 0.12, ¿no? 0.12. Todo va a salir en ml por 100 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Calculen, por favor, este contenido. Entonces, contenido venoso de oxígeno, contenido venoso, es igual a 1.15 por 1.34 por 0.75 más 0.12. 4 por 3, 2, ¿no es cierto? Ya, calculémelo, por favor. ¿Cuánto sale? ¿15? ¿Cuánto? 15, ¿no? Sí. Ya, 15 entonces. Contenido venoso, fíjense, contenido venoso, o sea, en la vena, en el lado venoso, hay 15 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre venosa. Ahí está. ¿No? Ahora, ya tenemos el contenido arterial y tenemos el contenido venoso de oxígeno. Entonces, yo quiero saber cuánto de oxígeno hay a nivel en toda la sangre. Si tengo 20 ml en 100 ml, en un litro, ¿cuánto tendré? 200, ¿no es cierto? Aquí le aumento un 0, en un litro, en 100 ml, 1000 ml es un litro. Y entonces aquí también tengo que aumentarle un 0. Entonces tengo 200 ml de oxígeno en un litro. O sea, la quinta parte, ¿no? Y la sangre, ¿cuánto tiene toda la sangre? 5 litros, ¿no es cierto? Entonces tendré, ¿cuánto? 200 por 5, 1000. Entonces tengo 1 litro de oxígeno que está circulando en nuestra sangre arterial, ¿no? Nuestra sangre. ¿Sí o no? Ahora, a nivel de los tejidos, fíjense, a nivel de los tejidos, vamos a hacer este otro esquema. Este es el cabo arterial, el cabo venoso y el capilar. Aquí ha venido, ¿no?, la sangre conteniendo oxígeno y ha llevado 20 volúmenes de oxígeno. ¿De acuerdo? 20 volúmenes de
Entonces, 20 ml, ¿no? 20 o 200 por un litro. Pero lo hemos calculado primero con 20. Y en este lado se ha ido 15. Lo que quiere decir que se ha quedado en el tejido, 5. Por aquí se ha ido 15 volúmenes de oxígeno por 100 ml de sangre. Y se ha quedado 5 volúmenes de oxígeno. Se ha quedado en el tejido por ml, ¿no? Y si es por 5 por ml, fíjense ustedes, si es 5 volúmenes que se ha quedado por ml, por 100 ml, entonces por litro, ¿cuánto será? 5 por litro será 1000, ¿no es cierto? 5, a ver, un poquito, 5 volúmenes de oxígeno por cada 100 ml. Entonces, 20 volúmenes, 5 volúmenes se ha quedado. Entonces, 5 volúmenes se ha quedado en esto. Lo que es lo mismo, si calculamos estos 5 por litro, sería 50, ¿no? 50, ¿qué? Por litro, 50. Pero tenemos 5 litros. 50 por 5, 5 por 5, 25. Entonces tendríamos 250 ml por minuto, ¿ya? Esa es la cantidad que consume el tejido por minuto. Ese es el consumo de oxígeno. Es 250 ml se ha quedado dentro del... es lo que consume el tejido. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de cociente respiratorio? Hemos hablado del consumo y de la excreción del CO2. Pero acá nos está dando en unidades de ml por minuto. En cada minuto se queda esta cantidad, 250 ml cada minuto. Eso es lo que consume en condiciones normales, porque en condiciones de ejercicio se puede multiplicar, obvio, ¿no? El tejido requiere más oxígeno, consume más oxígeno y aumenta su metabolismo y excreta mayor cantidad de CO2. Ahora sí voy a borrar porque vamos a hacer otro ejercicio más, un poquito más complicado. Está nuestro... Para aplicar, ya tenemos el contenido, curva de disociación, ya tenemos el contenido, la capacidad. Antes de hacer la ecuación de gas alveolar, vamos a hacer entonces, ¿cuánto será la oferta de oxígeno al tejido? Ahora sí calculamos la DO2, el delivery, ¿no? Oferta, delivery. Ustedes ya saben que hemos escuchado hablar por 10, ¿ya? Esa es en los textos ustedes van a encontrar que el delivery es entre 500 y 700, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese valor tiene que mantenerse, ¿ya? Es a ver, le podemos poner unidades, ¿no? Todo lo que ml por minuto, no se puede calcular la contracción con la PVC, ¿no? Se pone el líquido y no sube la presión, entonces quiere decir que la bomba está fallando, ¿no? Entonces, si falla la bomba, entonces no hay presión, no va a llegar al tejido, ¿no es cierto? La sangre. Ahí está toda la cascada del oxígeno. Ahora, ¿qué hora es? 8:37. 37. Ahí está bien. Muy bien, vamos a hacer otra fórmula que es la ventilación alveolar. ¿Se acuerdan que hemos hablado de, hasta aquí,
Doctor, el DO2 es la oferta de oxígeno al tejido. Al tejido, sí, por eso se llama derive. Y eso depende, a veces pregunto y digo, ¿qué factores intervienen en la oferta del tejido? Les pongo el índice cardíaco obviamente gasto cardíaco, ¿no? Les pongo una serie de factores y uno no es, ¿no? Entonces, nuevamente, es alguien que me pregunte para que pueda repetir, no hay nada. DO2 es igual al contenido arterial de oxígeno, ya saben sacar el contenido, aquí está la fórmula, no es nada de otro mundo, simplemente aplican y eso les sale en menos de 10 segundos en la máquina. Aquel que no asiste o no ve las clases, etc., bueno, se va a perder porque es obvio, ¿no? Entonces, es tan fácil, contenido arterial por índice cardíaco o índice cardíaco sobre índice cardíaco. O sea, gasto cardíaco sobre superficie corporal total por un factor de 10. Entonces, el rango es entre 500. Puedo preguntarles también el rango, ¿no? Entre 500 y 700, ¿no? De DO2. Imagínense si bajara el contenido arterial de oxígeno a la mitad. Si la hemoglobina es de 8, lo altera todo, ¿no es cierto? Altera todo. Podemos hacer ejercicios con 8, con 9, con 10, o podemos doblar la hemoglobina, por ejemplo, ahí en un eritrocitóxico, ¿qué pasaría? Vamos a ver que en el eritrocitóxico hay también trastornos de la difusión. Esto es la difusión alveolo-capilar. Por si acaso, esta es la difusión alveolo-capilar y hemos visto la membrana. Además, esta difusión alveolo-capilar tiene que ver con la ley de Fick. Primero vamos a la ley de Fick antes de ver la ecuación alveolar. La ley de Fick, ¿qué dice? El volumen, el volumen de oxígeno que se transporta por minuto, volumen por minuto, depende, o es directamente proporcional a la diferencia de presiones. Vamos a poner presión 0 menos presión, ¿no?, entre el alveolo y el capilar, ¿no?, por el área de sección, por el coeficiente de solubilidad o de disolución sobre el espesor, el espesor de la membrana, en este caso la membrana respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de oxígeno que se transporta del alveolo al capilar depende del gradiente de presión. Ahí está. ¿En qué casos el gradiente de presión estará aumentado o disminuido? Está aumentado, por ejemplo, cuando el paciente está sometido a una ventilación mecánica. Entonces, cuando está con una ventilación mecánica, él ha aumentado la FiO2, etc., y acá ha aumentado la presión arterial de oxígeno. Se ha aumentado la presión. Al contrario, estará disminuido cuando hay algún problema de hipoxia, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, el gradiente de presión, ¿de acuerdo? Entonces, a mayor gradiente, mayor transporte de oxígeno. ¿Sí? Mayor, obvio, ¿no? Está en directa relación al área de sección. ¿Cuál es el área? Este es el área. Fíjense, si nosotros, teóricamente, los científicos, los fisiólogos, se han tomado la molestia, han visto, ¿qué pasaría si todos los alveolos, cada alveolo, ¿cuánto mide? Hemos dicho, mide 0.2 milímetros, ¿no es cierto? Si los alveolos tendríamos aquí, por aquí, y por abajo pasan los capilares con sangre, ellos han calculado una superficie de 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Claro, 300 millones de alveolos, ¿no? Y tantos capilares, o sea, hemos dicho 200.000 millones, ¿no? Entonces, esa área de intercambio gaseoso. Entonces, directamente proporcional. ¿En qué casos estará disminuido esta área? A ver, ¿en qué casos se les ocurre que puede estar disminuida esta área de intercambio gaseoso? Área de intercambio. Por ejemplo, en una neumonectomía, ¿no es cierto? Cuando el paciente ha sido sometido a un retiro de un lóbulo o de un pulmón, ¿no? O en una parte del pulmón que no esté funcionando bien, por ejemplo, en un caso de un enfisema, ¿ya? En ese caso, el área está alterada, está disminuida, ¿ya?
¿Y en qué casos estará aumentando? En el caso de una ventilación mecánica también, ¿no? Entonces aumentan los alveolos, se expanden los pulmones, se expanden los alveolos, le dan presión positiva al final, o sea, se llama PIB, le dan presión positiva, entonces aumenta el área de intercambio gaseoso. Y el coeficiente de disolución, ¿no? Que en el oxígeno es 20 veces más, mejor dicho, menos que el dióxido. Lo que quiere decir que el dióxido de carbono se difunde mucho más fácil que el oxígeno. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, por ejemplo, acá, en este lado es 45 y acá es 40 de presión. En cambio, el gradiente del oxígeno es de 103 a 40, ¿no? Esta es la presión venosa. En cambio, la presión, acá, la presión venosa de CO2 es 45 y la presión alveolar de CO2 es 40. Esos datos tienen que saber porque es para el examen y se les va a preguntar, ¿no? Uno de estos datos es incorrecto, entonces se les va a dar datos y tienen que, bueno, pues no queda otra que memorizar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí está. ¿Y en qué casos estará aumentado? O sea, el transporte del oxígeno estará en relación inversa al espesor de esta membrana. En casos, por ejemplo, obvio, ¿no? Si esto está alterado, no va a poder transmitirse, va a disminuir el volumen de sangre que se transmite por minuto. Entonces, eso, ¿en qué casos? En casos de fibrosis, ¿no es cierto? Es un problema constante, la fibrosis pulmonar, en casos de edema agudo del pulmón, ¿no? En casos de distrés, cualquier alteración que altere, como en el COVID, estaba alterado esto, ¿por qué? Porque aquí están los reactores ECA2, donde hacía estragos el virus, y todo esto lo inflamaba, las tormentas, y bueno, pues esta inflamación hacía que no se produzca el transporte del oxígeno, ¿no? Ahí está la ley de Fick, ¿no? Muy bien. Algo más quería decirles. Se me fue. Ya. La ecuación alveolar. Entonces, la capacidad del transporte del oxígeno es de 21, capacidad de difusión del oxígeno es 21 ml, ¿verdad? 21 ml por minuto, ¿ya? Por milímetro de mercurio de presión. Los fisiólogos han visto que en promedio esta presión, ¿no? que va a permitir la capacidad de difusión es 11. Por lo tanto, 21 por 11, ¿cuánto es? Por favor, saquen 230, ¿no? 30, ¿no? 30 ml por minuto. Entonces, esto también es aproximadamente igual al consumo de oxígeno de los tejidos, ¿no? Entonces, ahí está, fíjense. Entonces, 230 ml por minuto es la capacidad de difusión del oxígeno a través de la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar. Ahora bien, una cosa. Vamos a hacer ahora lo que es la ecuación de los gases alveolares. ¿Ya? Cuando van a ver que cuando lleven volúmenes y capacidades, como antes van a ver volumen consciente, volumen entidad, volumen de sesemidad, volumen de CIES, capacidad pulmonar total, capacidad, bueno, volúmenes y capacidades. Pero para esa parte vamos a tomar en cuenta el volumen consciente. El volumen consciente o volumen tidal. Volumen consciente o volumen tidal. Entonces, cuando uno lleva al paciente a terapia intensiva, dice, ¿cuánto pesa el paciente? Listo. Pues agarra su ventilador y calcula, ¿no? Entonces se le dice pesa 80. Bueno, ese es un 80. Y él calcula su peso real, es peso aparente. Entonces, bueno, digamos 60. Entonces dice 66 por 6, 36. Lo que quiere decir que es volumen consciente 6 ml por kilogramo de peso. Si una persona pesa 60 kilos, 6 por 6, ¿cuánto será su volumen consciente? 360 ml o centímetros cúbicos. Ese es su volumen consciente. ¿Y cómo se define el volumen consciente? Es la cantidad
de aire que se moviliza en cada ciclo respiratorio. Esa es la definición, ¿ya? Volumen consciente. Ahora, como les digo, cuando lleven con el doctor Queta van a ver volumen consciente, volumen desde servicio, volumen, pero no es de este capítulo. Bueno, pero este volumen consciente no es. Pues este volumen consciente, esto se programa en el ventilador y se le da una frecuencia. ¿Cuánta es la frecuencia respiratoria normal? Frecuencia respiratoria normal, 12, ¿no? 12, de nosotros es 14, 15. Bueno, 12. Entonces 12. Ahora, también le programan en el ventilador, y dicen le van con 2 y automáticamente el ventilador nos da el volumen minutos respiratorio. 12 por minuto, ¿no? Volumen minuto respiratorio. Es igual entonces a 360 por 12. ¿Cuánto es? Calcúlenlo por favor. $360 por 12. ¿Cuánto? 4.300, ¿no? 320. Entonces, 4 litros entonces. 4 litros por minuto es el volumen minuto respiratorio. 4.300 ml por minuto. Ese es el volumen minuto respiratorio. ¿Cómo se calcula el volumen minuto respiratorio? Multiplicando, aquí vamos a poner, volumen minuto respiratorio es igual a volumen consciente por la frecuencia respiratoria. Listo. Volumen minuto respiratorio. Pero, ese volumen minuto es el total, ¿no? A partir de ese volumen minuto yo puedo darle lo que les decía hace rato, la cantidad de luz. A ver, este paciente está en paro cardíaco. ¿Cuánto le damos? Le damos 5. Si a una bobita, digamos, le doy los 4.000, lo voy a inflar, le voy a producir una lesión, un barotrauma, un volutrauma. Ese es el barotrauma. Esa es lesión por volumen, por exceso de volumen. Volutrauma, ¿no? Barotrauma, lesión por aumento de la presión, ¿no? Puedo incluso producir neumotórax. Atelectotrauma, ¿qué será? Se va a producir atelectasia porque doy volúmenes bajos. Por ejemplo, les decía, este es el dato oficial importante que todos saben, especialmente en terapia intensiva. El no saber esto, bueno, alguien les pregunta, es como un pecado, ¿no? ¿Cómo no van a saber? No. 6 ml kilogramo peso, no se van a equivocar. 6 ml. Antes se trabajaba con 10, se ha visto que hay lesiones a nivel del alveolo. 6 ml kilogramo peso. Entonces, 6 por la frecuencia nos va a dar el volumen minuto, pero ese es el volumen minutos respiratorio, la cantidad de aire que se moviliza en cada minuto, ¿ya? Y ese aire nosotros lo vamos a enriquecer en la máquina con el oxígeno, ¿verdad? Hemos dicho en el ventilador, ya no, ahí no es necesario, sino como es digital, se dice tanto, le vas a dar 50%, 20%, 30%, no, si le doy más del 60% para que suba la saturación, entonces hay el riesgo de que va a producir, ¿qué hemos dicho? Hiperoxia, ¿no es cierto? Hiperoxia con la consiguiente liberación de esas rectales libres en el futuro y eso daña las membranas. Entonces, pero, decía, este volumen minuto respiratorio, tengo que restarle el volumen del espacio muerto. Volumen minuto alveolar. Volumen minuto alveolar. Entonces, el volumen minuto alveolar es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen consciente menos el volumen del espacio muerto. ¿Y cuánto es el volumen del espacio muerto? 2 ml kilogramo peso. En el libro está directamente para una persona de 70 kilos, 150, ¿no? 150 dice volumen del espacio muerto. Pero es 2 ml kilogramo peso. Entonces, volumen del espacio muerto no es lo mismo 2 ml por kilogramo de peso. No es lo mismo un volumen del espacio muerto de la NBA, de un chiquito, ¿no? O de yo sé que pesa 40, 45 kilos. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es para un peso promedio ya. Entonces, este es el volumen minuto alveolar, es decir, el volumen efectivo que va a producir el intercambio gaseoso, ¿no? Estás restando el volumen del espacio muerto. Este es el espacio muerto accesible, el que no participa en el intercambio gaseoso. Ese es el volumen del espacio muerto. ¿Cuánto es? 2 ml kilogramo peso,
¿no? Entonces tengo que decir cuánto es el volumen mínimo alveolar, frecuencia respiratoria por volumen corriente menos volumen del espacio muerto. A ver, hagamos un ejemplo. Bien, ¿qué pasaría si viene un paciente a emergencias y está con un TEC? Me van a decir la hora, menos 1. Y está con una frecuencia de 40 por minuto. Entonces, tomar la frecuencia, está mal. Entonces, ¿qué está haciendo? Está con 50 por minuto. Y ese teóricamente tiene que tener un volumen del espacio muerto de un volumen corriente. Se le toma con un espirómetro de Wright. Hay espirómetros, en peak flow se llama, en algunos centros, no sé si habrá acá, pero correcto es que tiene que haber, y se le toma, digamos, es 150, y pesas 70 kilos. Entonces, 150 menos 150, ¿cuánto será? 0. 50 por 0, 0. Entonces, esa persona no está entrando oxígeno, el aire con oxígeno al intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Esa persona que ha entrado, ¿qué van a hacer? Inmediatamente hay que intubar, ¿no es cierto? O hay que, al principio, asistir la respiración. Asistir quiere decir, con un ambú o con una máscara, empezar a darle oxígeno y van a ver que mejora la saturación. Obviamente, ya a este paciente ya le han tomado la saturación, ya hemos dicho cómo se toma, todo eso, y bien, va a estar cianótico, va a estar con una presión, con una saturación bajísima, etc. Pero miren ese cálculo, 50 por, esto se toma con espirómetros Wright, el volumen corriente. Yo calculo su volumen del espacio muerto y digo 150 es 0, 50, o sea, y no está ventilando, está con las últimas reservas, digamos, que le ha quedado de acá, porque esto ha quedado con 150 ml y como hay un litro todavía que sobra aquí, ese litro está circulando hasta que se agote, ¿no es cierto? De oxígeno, ¿está circulando? Bien, fíjense, esos son también puros números, es así que, ¿me entienden? Tienen que practicar, ¿no? Bien, entonces, pero esta ventilación alveolar se puede calcular también por la fórmula para calcular en función del CO2, de la eliminación del CO2. A ver, ¿qué hora es? ¿Menos 5? Sí. Ya, les dejo entonces la fórmula es presión arterial de CO2, mejor dicho, ventilación alveolar, ¿sí? Y si terminamos, ventilación alveolar es igual a con la eliminación de CO2 por un factor de corrección sobre la presión arterial de CO2 y ese factor de corrección es 0,863. Esta es la fórmula de la ventilación alveolar. Vamos a calcular mañana, ¿de acuerdo? Van a ver que igual, pregunta de examen. Lo que quiere decir, si aumenta la PO2, la presión arterial de CO2, va a disminuir la ventilación alveolar. Si aumenta entonces, si aumenta esto, eso tiene que disminuir, porque estoy hiperventilando y esto estoy bajando, porque es inversamente proporcional, ¿cierto? Vamos en el ejercicio y además, si aumenta la extracción de CO2 por aumento de un metabolismo, entonces también va a aumentar, esto es directamente proporcional. Y esto puedo pasarlo aquí y así puedo hacer el ejercicio. Entonces, el doctor Monge le gusta los ejercicios, que diga, nos va a sacar un comida, no es así, esto sirve para... Muy bien, gracias. Nos escaparemos porque el doctor ahorita va. Tenemos pocos días. Le van a preguntar, ¿verdad? Para que algo que no entienda, para que puedas repetir, ¿ya?